a todos, hermanos, en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Siéntase privilegiado porque justamente estaba hablando con Pastor Anderson hace un ratito y me decía que es bueno que todos los que asisten a los cultos, sobre todo los domingos, sepan que para que usted pueda asistir, otros hermanos se han quedado fuera. Y así nos vamos salteando y turnando para que todos puedan venir. Pero también se ha quedado hoy un buen grupo de hermanos fuera, porque todavía no podemos abrir la puerta para que todos entren por los motivos que ustedes saben. Pero valoren, hermanos, valoren la oportunidad, el privilegio que el Señor les da de poder estar hoy aquí reunidos. Y también decirles que los jueves no hacemos lista, ¿vale? No tiene que anotarse para poder asistir, así que aproveche también el hecho de que hay un culto entre semana de estudio bíblico, que viene también a veces muy bien pues asistir a él. Amén, hermanos. No sé si los niños van a asistir o van a pasar ya las clases. Adelante, pueden pasar. Nosotros nos vamos a ir ya preparando para la palabra del Señor en el día de hoy. Y el domingo pasado yo estuve hablando acerca del último hombre que el Señor utilizó, ¿verdad? Lo titulamos el mensaje, el último llamamiento. El último profeta que el Señor utilizó para tratar de despertar y de sacudir al pueblo de Israel, porque estaban otra vez estaban dormidos, otra vez estaban cometiendo los mismos pecados que sus antepasados habían cometido. Y el Señor, después del profeta Malaquías, no volvió a hablar más, hasta pasados 400 años. 400 años más tarde, aparece en la escena un nuevo profeta, que sería ya el último, Juan el Bautista, que en cierto sentido fue el primer y el último de los profetas. El mismo Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas son hasta Juan. De aquí en adelante entramos en una relación, en una etapa diferente, se anuncia el reino de Dios, cosa que nunca nadie proclamó o enseñó en el Antiguo Testamento. El término reino de Dios, reino de los cielos, no se hablaba en el Antiguo Testamento, pero con Cristo viene, digamos, este nuevo mensaje, que es en definitiva el Evangelio. A continuación, una vez que Juan el Bautista prepara el terreno para el Mesías, algunos dicen que el ministerio de Juan el Bautista duró como máximo un año. He leído en estos últimos días que algunos creen que duró escasos 6 meses. Sea como sea, Juan el Bautista, de ser un hombre muy conocido, muy admirado y con multitudes que lo seguían a todas partes, en cumplimiento de aquella palabra que él mismo dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, pasó en poco tiempo de ser un hombre muy conocido y popular a estar encarcelado y finalmente decapitado. Y comienza entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entre el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje, el ministerio del Señor Jesucristo, hay algo que fue el bautismo del Señor Jesucristo, diciéndole a Juan el Bautista, aunque tú no lo entiendes ahora, es necesario que cumplamos con todo lo establecido. Y a continuación, el Señor Jesucristo se va al desierto. Y esa experiencia personal que él tuvo, que como alguien ha dicho, es la historia más sagrada de todo el Nuevo Testamento, por una sencilla razón. Porque todo lo que Jesús hizo, todo lo que el Señor Jesucristo dijo, siempre habían testigos. Pero este relato que vamos a leer en esta tarde no había ningún testigo. Solamente estaba él en el desierto y otro personaje. Por lo tanto, lo que sabemos, lo que llegaron a saber los discípulos sobre su experiencia en el desierto, fue porque él, evidentemente, se la contó. Si no lo hubiera contado el Señor Jesucristo, nunca sabríamos que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto siendo probado. Y lo curioso es que esa experiencia muy fuerte en la vida del Señor Jesús, de los 4 evangelios solamente la relatan 3, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no toca para nada esa experiencia de Jesús en el desierto por mes y medio. Pero vamos a leer la versión de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 3, y vamos a ver qué es lo que Mateo nos cuenta
acerca de esta experiencia personal que el Señor Jesucristo tuvo en el desierto. Presten atención a cada una de las palabras, de las expresiones, de los versículos que aparecen ahí mencionados, porque es una historia muy interesante y yo creo que vamos a aprender cosas que nos van a venir muy bien a todos en el día de hoy. Arrancamos con el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo: está escrito, o escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántos dicen amén a esta porción de la Biblia? Vamos a poner una especie de esquema ahí en la pantalla para que ustedes la puedan ver. Y hay algunas diferencias entre el relato de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, y dice que en ese desierto había fieras, animales salvajes. En aquel tiempo saben ustedes que había en Israel osos, que ya no hay, leones, que tampoco hay. Es decir, era una temeridad adentrarse un hombre solo en el desierto 40 días y 40 noches, no solamente por lo que después iba, digamos, a experimentar, sino también por el peligro de animales salvajes. Quiero recordarles que David en más de una ocasión se enfrentó con leones, con osos, cuando pastoreaba las ovejas de su padre justamente en esa zona o muy cerca de esa zona. Lucas, por el contrario, nos da un dato muy interesante que a mí personalmente me llamó la atención y dice que después del bautismo Jesús fue al desierto no solamente impulsado o dirigido, guiado por el Espíritu Santo, sino que dice que fue lleno, totalmente lleno del Espíritu Santo, lo cual creo que también es muy interesante el dato. En el relato que hemos leído en esta tarde de Mateo aparecen 3 nombres diferentes para Satanás. Se le llama tentador, se le llama diablo, que significa acusador o calumniador, y también se le llama Satanás. No solamente el Señor Jesucristo recibe muchísimos nombres en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sino que también Satanás recibe muchísimos nombres y en cada uno de esos nombres podemos ver un poco de cuáles son sus características o su modo de operar, su modo de actuar. Y en Mateo, en este relato, encontramos 3: diablo, tentador y Satanás. Marcos solamente lo llama Satanás y Lucas emplea la palabra Satanás y la palabra diablo. Y finalmente me llama mucho la atención lo que dicen Mateo y Marcos acerca de que cuando terminó de ser tentado, ángeles vinieron para servirle. Todo esto no lo sabríamos, ni los nombres que el Señor utilizó para dirigirse a Satanás, ni los versículos que utilizó para contrarrestar sus ataques,
Absolutamente ningún detalle sabríamos de esta historia si Cristo no la hubiera contado, porque aún no había empezado su ministerio. Allí no había testigos oculares que podían estar escribiendo en un momento determinado lo que allí estaba sucediendo. Fue una experiencia que él tuvo y que él decidió contarla a sus discípulos, y algunos de ellos las plasmaron en sus respectivos evangelios. Ahora bien, el versículo 1, hay una palabra, y tengo que decir que sinceramente no fue traducida exactamente como tenía que haber sido traducida. Es una palabra griega que se tradujo de una forma incorrecta, porque es una incoherencia que él, dirigido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo dirija al desierto para que el diablo lo tiente. Es una incoherencia. La palabra se tenía que haber traducido más bien para que fuera probado. Y en esas pruebas que no sabemos en qué consistían, lo que sí sabemos es que Satanás aprovechó la ocasión y la oportunidad de estar solo el Señor en el desierto para tentarlo. Pero Jesús no fue al desierto para ser tentado. Para ser tentado no hace falta ir a ningún desierto. En tu propia casa puedes ser tentado. Y el Espíritu Santo nunca va a guiar a ningún hermano, a ninguna persona de su iglesia, para que sea tentado por el diablo. Al contrario. Él mismo enseñó en el famoso Padre Nuestro que debíamos de orar para no entrar en tentación. Así que Jesús nos dijo, bueno, me voy al desierto para que el diablo me tiente. No, ese no es el objetivo. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Y si el Espíritu Santo es Dios y Él estaba lleno de dicho Espíritu y estaba lleno y guiado por ese Espíritu, ¿cómo le va a guiar el Espíritu Santo a nada más y nada menos que a enfrentarlo cara a cara con el diablo para que éste lo tiente? Nada más lejos de la realidad. Luego es una pésima traducción. No fue al desierto para ser tentado por el diablo. Fue al desierto para ser probado por el Padre. Él no contó, eso es un secreto que se guardó, de qué forma el Padre pretendía o intentaba probar a su Hijo en el desierto. Lo que sí es curioso que la carta a los Hebreos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a ser obediente. Es decir, si para aprender a ser obediente tenemos que padecer, no te quejes cuando estás padeciendo algún tipo de prueba, porque el objetivo de probar el Padre a su Hijo fue precisamente enseñarle una dependencia total y absoluta de sus promesas y de su plan. Satanás quiso interferir tratando de desviarlo del plan establecido por la eternidad con el Padre, ¿verdad? Y Satanás entonces aprovecha la ocasión para tentar al Señor Jesucristo. Sabemos que Él venía del desierto recién bautizado del río Jordán por Juan el Bautista, y allí después de más de 400 años se oyó la voz de Dios audiblemente. La voz de Dios se ha oído en alguna ocasión a lo largo de la historia en forma audible. Y esta fue la última o una de las últimas veces que Dios habló con voz audible. Y lo que dijo fue, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No tuvo que repetirlo 30 veces, con una vez fue suficiente. Este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza, tiene mi aval, tiene mi respaldo, tiene mi apoyo. Es decir, que allí Dios dijo quién era esa persona. Este es mi Hijo amado. Y ahora Satanás en el desierto cuestiona la palabra de Dios, como siempre ha sido uno de los juegos favoritos de Satanás a lo largo de la historia, poner en tela de juicio la palabra de Dios, cuestionarla. Si eres hijo de Dios, seguro tienes que demostrarlo. Yo no tengo que demostrar que soy hijo de Dios porque ya Dios ha dicho que yo soy hijo de Él. Por lo tanto, no necesito demostrártelo a ti ni a nadie, porque mi Padre ha hablado, y cuando Dios habla a través de su palabra escrita o audible, decimos amén, la aceptamos, la creemos y no cuestionamos su palabra. Amén, hermanos. Pero Satanás está empeñado en desviar al Señor Jesucristo del plan por el cual nació, por el cual vivió, y está tratando de forzar a Cristo a que recurra a una serie de cosas para demostrar lo que no tiene por qué demostrar, porque repito, ya ha quedado bien claro, porque el Padre lo ha dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Así que Jesús fue al desierto para ser probado.
no para ser tentado. ¿Hay ejemplos en la Biblia en los que Dios probó a alguno de sus hijos en momentos puntuales? ¿Sí o no? Está plagada la Biblia. Hay un versículo, solamente voy a leer uno. Génesis capítulo 22, versículo 1. Una de las mayores pruebas que jamás Dios le ha pedido a nadie fue cuando le habla al patriarca Abraham y le dice: aconteció después de estas cosas. Sería bueno que ustedes leyeran los capítulos anteriores para ver a qué cosas está haciendo referencia. Aconteció después de estas cosas que probó, no tentó. Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que dice que Él probó a Abraham y le dijo a Abraham, y Él respondió: heme aquí. A lo largo y ancho de todas las palabras de Dios encontramos a hombres que fueron probados, porque antes de ser usado tienes que ser probado. Y si no eres probado, no puedes ser aprobado ni usado en el reino de Dios. Amén. Amén. Hasta los diáconos, es decir, gente que tiene la disposición y el deseo de servir. Me parece muy bien, pero tienen que probarlos antes. Como te pruebas la ropa para ver si te queda bien o te queda mal. Como pruebas a lo mejor un coche que te vas a comprar, digamos, de segunda mano, o incluso alguno nuevo. Dice, ¿podía probarlo antes? ¿Podría darme una vuelta a ver cómo sube, a ver cómo arranca, a ver cómo suena, a ver cómo es? ¿Cuántas cosas en esta vida probamos antes de comprarlas, antes de usarlas? Y exactamente igual en el mundo espiritual, en el reino de Dios existe la regla, la norma de decir, usted quiere servir a Dios, estupendo, buena obra desea. Incluso hasta el que quiere servir al Señor como ministro, como pastor, como siervo de Dios, dice, primeramente sean sometidos a prueba. Y si son probados y aprueban, entonces podrán ser posteriormente usados. Y usted puede verlo en la vida no solamente de Abraham, en la vida de José, en la vida de David, en la vida de Moisés, en la vida de Pablo, en la vida de todos y cada uno de los grandes hombres de Dios y mujeres que fueron utilizados por el Señor a lo largo de la historia, previamente fueron probados. Y no de una manera así sencilla, sino a veces durante años, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Hablábamos hace unos días reflexionando sobre la vida de José. Qué tranquilo vivía José, ¿verdad? Pero el Señor permitió que sus hermanos lo vendieran, lo odiaran, lo vendieran, llegara a Egipto y parece que todo le iba de mal en peor. Qué tranquilo estaba David paseando con las ovejitas, ¿verdad? Por el desierto de Judea, cuidando las ovejas de su padre, hasta que le vino la unción de Dios sobre su vida y la unción de Dios lo marcó para toda su vida y comenzó a ser probado de una manera, de otra, hasta que finalmente el Señor, viendo que aprobó el examen, lo pone al frente nada más y nada menos que de la monarquía en el pueblo de Israel. En el Salmo 66, los versículos del 10 al 12, hay unas palabras muy interesantes acerca de cómo Dios prueba a su pueblo. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste o nos afinaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. El mismo pueblo de Israel reconoce que hay momentos puntuales en los que Dios decidió probar, que no tentar. Probar, ¿verdad? Probar a su pueblo para ver si verdaderamente daban la talla o no daban la talla. La lectura que se ha leído en esta tarde, muy bonita por cierto, si os habéis fijado, en Primera de Pedro, el capítulo 1, dice que nuestra fe va a ser probada por el fuego. Vamos a poner esa cita que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que nuestra fe también va a ser probada. Y creo que hemos tenido un año en el que Dios nos ha pasado muchas pruebas y muchos exámenes, y espero que lo hayamos todos aprobado con buena nota. Amén, hermanos. Nuestra fe va a ser probada por el fuego de la prueba. Y Dios, como dije en cierta ocasión, tiene todo el derecho y toda la libertad de probarte como quiera, cuando quiera y cuantas veces quiera. No tiene que pedirle permiso a nadie, porque al fin y al cabo somos propiedad suya.
Y las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para pulirnos. ¿Por qué dice que vamos a ser probados por el fuego? ¿Saben que a lo largo de la historia ha habido personas que han tratado de falsificar monedas? Los billetes existieron mucho tiempo después, pero las monedas desde antes de Cristo ya existían, y algunas personas lo que hacían es que fingían que tenían monedas de oro. Y la costumbre era meterlas en el fuego para ver si realmente eran monedas de oro o eran monedas manipuladas que aparentaban que eran de oro, pero después resulta que no eran realmente de oro. Y el Señor nos va a probar en momentos puntuales de nuestra vida, en la salud, en la familia, en la economía, en la fe. En todas y cada una de las áreas de nuestra vida el Señor nos probará. Y siempre saldremos de las pruebas. Si las aprobamos, siempre saldremos mejor que cuando entramos a cada una de ellas. Porque la prueba es para fortalecernos en la fe, para que conozcamos aspectos de la naturaleza y del carácter de nuestro Dios que leyendo un libro no la vas a aprender nunca. Porque el Señor no quiere que seamos cristianos de teoría, sino cristianos que cuando hablemos de sufrir, sepa de lo que estás hablando. Y cuando hablamos de padecer, sepa de lo que estás compartiendo. Y cuando hable de cualquier otro tema, hables con conocimiento de causa y no con muchas teorías, y que a la hora de la verdad no sabes realmente de lo que estás hablando. Cuando nosotros observamos la forma como Satanás se atrevió a tentar al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, uno se queda realmente sorprendido de ver la desfachatez que tuvo. Cómo fue capaz de atreverse a acercar a su Creador y de tentarlo de una forma tan mezquina como intentó hacerlo. Dice que en una ocasión, en visión o físicamente, ya eso no la Dios sabe, lo llevó al pináculo del templo. El pináculo del templo, que todavía se puede ver dónde estaba el pináculo del templo, se calcula que tenía aproximadamente una altura de 150 metros. Y a esa altura, en el pináculo del templo, todas las mañanas, un sacerdote subía con un shofar y lo sonaba bien fuerte para decir que ya estaba a punto de sacrificarse la primera víctima inocente del día, el primer cordero, el de las 7 de la mañana. Es decir, desde el pináculo del templo se daban anuncios. Desde el pináculo del templo se subían los sacerdotes en momentos puntuales para hacer sonar el shofar y anunciar ciertas y determinadas fiestas, horarios, convocatorias al pueblo de Israel. Era un lugar donde la gente acudía porque desde ese lugar tan alto, como hacen hoy en día, por ejemplo, los musulmanes desde sus minaretes, ¿verdad? Aunque hoy en día han puesto altavoces, pues se anunciaban muchas cosas y el pueblo acudía al pináculo del templo para oír lo que se estaba anunciando. Y desde ese pináculo del templo, Satanás le dice, tírate abajo. Es decir, lo está incitando a que use el sensacionalismo para atraer a las multitudes. Y todo lo que sea sensacionalismo, que no sea obra, producto de Dios, del Espíritu Santo, tarde o temprano, se tendrán que inventar otras experiencias más sensacionales que la anterior para poder seguir manteniendo y captando la atención de la gente. Porque las modas y los métodos van cambiando de tiempo en tiempo. Pero el Señor Jesucristo jamás iba a utilizar sus recursos, jamás iba a utilizar el sensacionalismo para atrapar a las multitudes. Porque incluso fijaros al punto que habían llegado algunos judíos que decían que para que una persona estuviera seguro de que ese era el verdadero Mesías cuando viniera se subiría a lo alto del pináculo del templo y se tiraría abajo. Y si se cae y no le pasa nada, como dice uno de los salmos, Salmo 91, entonces la gente diría, este es el verdadero Mesías. Y Jesús sabía perfectamente esa leyenda popular en la cual creía el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero no la utilizó. Porque Él no se movía por tradiciones, por leyendas, por sensacionalismo, sino Él se movía por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Satanás sabía perfectamente que era un momento de debilidad, tenía hambre, pero lo curioso es que la Biblia hace referencia a que a los 40 días es cuando tuvo hambre. El aguante físico que demostró en multitud de ocasiones nuestro Señor Jesucristo nos deja todos sorprendidos.
Un hombre que está toda una noche sin dormir, siendo flagelado, humillado, llevado de una parte a otra, llevando un madero sobre su cuello de más de 45 kilos de peso, después de haber sido torturado de una forma cruel, donde había perdido cantidad de sangre y hasta las 3 de la tarde se mantiene con vida. Lo que caminó el Señor Jesucristo, que de repente estaba en Galilea y se pegaba una semana caminando para ir a Jerusalén y a los 2 días le decía, volvamos otra vez a Galilea o viceversa. El aguante físico del Señor Jesucristo era tremendo. Tenía que estar en plena forma física, por supuesto nada de gordura, ni de grasa, ni de sobrepeso. Se caminaba muchísimo en aquella época. Y no es hasta los 40 días que él tiene verdaderamente hambre, porque la gente antes no solamente comía menos, sino que además comía más sano y además no comían tanta cantidad como hoy en día. Y Satanás utiliza su debilidad para tentarlo en ese momento. Y hemos visto muchas veces, hemos conocido a personas que en momentos de debilidad, cuando no podían pagar las deudas, cuando no podían, digamos, tener recursos para poder sobrevivir, recurrían a la maldad, por ejemplo, a la venta de drogas. Si bueno, yo estoy en una zona, en un país, en un barrio, donde no hay trabajo, donde no hay salida, y me están ofreciendo vender droga y ganar mucho dinero, y mucha gente se dedica a eso, jugándose la vida, yendo en un barco a un país y trayéndolo a otro, estando en una esquina vendiendo y trapicheando. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña con su ejemplo que Él ni siquiera en su momento de más necesidad, 40 días sin comer, utilizó su poder que lo tenía para convertir ni siquiera una piedra en pan. Lo cual me llama la atención que Satanás en su torpeza le ofrezca la posibilidad al Señor Jesucristo de utilizar sus recursos, de transformar, de convertir una piedra en pan. Eso no sería para mí jamás una tentación. Ni para ti tampoco. Porque ni tú ni yo tenemos la capacidad y el poder de transformar piedras en pan. No sé si hay alguien aquí que lo pueda hacer. Pero para él sí era una tentación. Y Satanás sabía perfectamente que él podía orar, tocar, simplemente desear que esa piedra se convirtiera en pan y se convertiría en pan. Porque él tiene poder creativo, tiene poder transformador, más que suficiente. Pero no utilizó su debilidad para satisfacer lo que necesitaba en aquel momento, que era comida, sino que dijo, escrito está, no solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos diseñó, Él nos creó y sabe perfectamente que por mucho que nos neguemos a comer, por mucho tiempo que una persona se pueda dedicar al ayuno, tarde o temprano tendrás que comer, porque el ser humano no puede vivir sin comer. Y Él compara la necesidad física de nuestros cuerpos también con el apetito y con el hambre espiritual de nuestro espíritu. Él dice que no solamente se come de pan, sino también se puede comer, también se puede uno alimentar espiritualmente de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante notar que Jesús utilizó solamente 3 versículos. Probablemente hubieron otros ataques del diablo, pero alguien ha dicho que a lo mejor este relato es un resumen, un pequeño resumen de otras tantas tentaciones que el Señor recibió, porque por ahí hay un versículo que ustedes lo conocen perfectamente que dice que Él fue tentado en todo, pero en esta ocasión yo no veo que fue tentado en todo. Hay cosas en este tiempo en las que Él no fue tentado, pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Probablemente ese todo no lo quiso contar, solamente contó estos 3 ataques. Pero los 3 versículos que el Señor Jesucristo citó están en el mismo libro. Quiero que los leamos. Uno se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, otro en Deuteronomio 6, 16 y otro en Deuteronomio 6, 13. El pasaje que le cita al diablo cuando el diablo lo lleva, o cuando el diablo le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8, 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Si vamos a nuestras Biblias y buscamos en Deuteronomio capítulo 8, ¿lo tienen ahí a mano? Usted va al libro de Deuteronomio y se va a dar cuenta de algo muy interesante. ¿De qué habla el capítulo 8? El capítulo 8 se titula La buena tierra que han de poseer.
Por ejemplo, una de las cosas que se nos dice en el capítulo 8 es: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios en estos últimos 40 años. En el mismo capítulo 8, un versículo que me ayudó, que me llamó mucho la atención, es el 11, que dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Y lo vuelve a repetir en el versículo 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Y en el versículo 18 dice: sino acuérdate del Señor tu Dios. ¿Cómo se puede un creyente, cómo se puede olvidar una persona de Dios? ¿Quién no ha perdido alguna vez las llaves, las gafas, el teléfono? ¿Quién no se ha despistado y se ha olvidado alguna vez de dónde dejaste aparcado el coche o la moto? ¿Cuántas veces me ha pasado a mí venir por la calle con el casco debajo del brazo? Y cuando entro a la iglesia digo: uy, la moto la dejé en la Plaza de España. Todos hemos olvidado algo en nuestra vida. Pero ¿cómo se puede una persona olvidar de Dios? Pues todo el capítulo 8 es una amonestación, una exhortación a que no se olviden de Dios. Y dice algo muy interesante que se puede volver en nuestra contra. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 8. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y no suceda, versículo 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La abundancia se nos puede volver en nuestra contra. Que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes venenosas, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Que es lo que muchas veces la gente dice. Yo he trabajado, yo he sufrido, yo fui extranjero y no sé qué país, y yo gané dinero, y yo ahorré, y yo trabajé, y yo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No caigan en la trampa de pensar que han sido ustedes los que han producido todo esto, sino acuérdate del Señor tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Es Él el que te da el poder, la salud, la sabiduría, el conocimiento para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Cómo no se va a saber el Señor todo el capítulo 8 del libro de Deuteronomio? Se lo sabía de memoria, y extrae uno de sus versículos y se lo lanza a Satanás como esa espada de doble filo, y desbarata el ataque, el dardo de fuego que le lanza la tentación. Él sabe perfectamente que uno de los grandes problemas del ser humano es que se olvida rápidamente de la bondad y de la misericordia de Dios. Y todo el capítulo 8 es una amonestación a decir: cuidado, vais a entrar en un país virgen para vosotros, os vais a encontrar con campos, os vais a encontrar con casas, os vais a encontrar con pozos que vosotros no cavasteis. Y cuidado, porque se puede enaltecer vuestro corazón. El orgullo se puede apoderar de vuestras vidas, y resulta que van a creer que han sido ustedes, que no erais nada sin mí, que os saqué de la casa de servidumbre de Egipto, y que yo os he capacitado y os doy el poder y la gracia para poder hacer dinero y riquezas y negocios. Cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. Y más hoy en día. El que se olvida hoy en día, el que se aparta hoy en día de Dios, ha cavado su propia tumba y no tiene presente y mucho menos futuro. Pero él también le cita dos textos del mismo libro, concretamente el capítulo 6. Le cita cuando le dice el diablo: bueno, si eres el Hijo de Dios,
tírate del pináculo del templo abajo. Y ahora el diablo, creyendo que le va a engañar, le cita un trozo del Salmo 91, pero lo manipula, lo corta. No dice así realmente, sino que lo mutila y le dice, bueno, hay un versículo que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto es parte del Salmo 91. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Y más adelante cuando le dices, todo esto te daré si postrado me adorares, el Señor le responde con Deuteronomio 6:13. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando uno analiza el capítulo 6, dice, bueno, ¿el capítulo 6 de qué habla? El capítulo 6 habla del gran mandamiento, el famoso Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y a ese Dios único, que no depende de nada ni de nadie, amarás con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. De eso habla el capítulo 6 del gran mandamiento. Y a continuación habla de exhortaciones a la obediencia. Porque si un defecto tuvo Israel durante siglos fue la desobediencia constante y permanente. Se olvidaban de Dios y automáticamente desobedecían. Desobedecían porque se habían olvidado de Dios y es como el perro que se muerde la cola. Esos dos capítulos, el 6 y el 8, algunos versículos el Señor Jesucristo se lo menciona a Satanás. Son dos capítulos poderosos, dos capítulos plagados de exhortaciones, de mandamientos, de instrucciones prácticas para poder vivir vidas victoriosas en el Señor Jesucristo. Satanás estaba como loco por hacerle doblar las rodillas a Cristo y que lo adorara a Él. ¿Y cuántos hoy en día se postran ante el mundo y se dejan seducir y arrastrar y llevar por la corriente de este mundo y doblan sus rodillas y doblan su corazón ante el sistema del mundo? No dobles tus rodillas ante nada ni ante nadie, sino solamente ante el Señor tu Dios. Que ninguno tome tu corona. No tengas beneficios de una forma fraudulenta como aquel famoso ciclista que fue el mejor de todos los tiempos, ganando medallas y ganando el Tour de Francia y ganando el Giro de Italia y ganando premios por todas partes, y a la larga se enteraron de que durante toda su carrera deportiva estuvo consumiendo sustancias prohibidas y tenía esa fuerza y esa capacidad y esa resistencia muscular, pero porque estaba totalmente drogado. O como aquel otro también, que fue un famoso futbolista, y al final nos enteramos todos de que, claro, corría mucho y aguantaba mucho y hacía maravillas en el terreno de juego porque, por supuesto, era un genio, pero también era un drogadicto. Y una persona que jugó sucio, hizo trampas en el deporte. ¿Y cuántas personas por querer ganar medallas o por querer ganar dinero, ser reconocidas, utilizan sistemas prohibidos por la palabra de Dios que obtienen tal vez resultados y el aplauso rápido, inmediato y la fotografía y la popularidad, pero al final se demuestra que no ha sido juego limpio, sino que has hecho trampas? Y en el reino de Dios no se pueden hacer trampas. Si no eres espiritual, no finjas serlo. Si no eres obediente, no finjas que eres un hombre obediente. Si no eres una persona leal y fiel, no finjas que eres un buen cristiano que ama al Señor y que ama a la iglesia. En otras palabras, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, ¿cómo no nos va a probar el Señor? ¿Cómo no nos va a probar el Señor en el bolsillo? Sí, muchas veces cuando tenemos un poco más de la cuenta, nos sentimos como si fuéramos Carlos Gardel. ¿Cómo no nos va a probar el Señor en la fe? ¿Cómo no nos va a probar el Señor, verdad, en tantas y en tantas cosas? Cuando Él sabe perfectamente que el pueblo de Israel cayó en la trampa y se dejó arrastrar por la corriente de este mundo en el momento en el que se olvidaban y se apartaban de los caminos del Señor. ¿Cuántas mujeres han utilizado su cuerpo para seducir a un hombre rico, 40, 30 años más mayor que ella, pero lo que quiero lo consigo a toda costa? Y utilizan su cuerpo, su belleza, su cuerpo, sus ojos, como un gancho, como un cebo, como el pescador que lanza el cebo, ¿verdad?, para atrapar el pez. Eso es jugar sucio. Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no para seducir ni para arrastrar a nadie al hoyo. ¿Cuántas personas han utilizado a veces juegos de azar? Porque no terminan de confiar en la provisión de Dios. Y entonces si Dios no me provee por un lado, yo pruebo por otro. ¿Verdad? No es así. No es así. Yo no tengo que convertir las piedras en pan, porque no solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando una persona está satisfecha en Dios y centrada en el Señor,
No necesita jugar a los jueguecitos del mundo porque sabe que su Dios cuida de él. Y aunque me haga pasar por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y más vale morirse de hambre en Dios que morir saciado pecando para el diablo. Así que, mis queridos hermanos, este tiempo de prueba del Señor Jesucristo en el desierto fue un tiempo en el que Él demostró que Él era el verdadero Mesías. Él no entró en conversaciones con Satanás. Él no fue buscando al enemigo, el enemigo lo encontró a Él. Pero la gran diferencia entre aquella mujer que se fue sola, dejando a su marido, vete tú a saber dónde, y se le presenta a Satanás, la tienta y la hace caer, la gran diferencia entre aquella mujer y el Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y estaba conectado al Padre. Y cuando una persona está llena de Dios y ama al Señor y a su palabra y meditas en su palabra de noche y de día, el Señor te guardará de todo peligro y de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar diciendo en esta noche que después de haber intentado en 3 ocasiones hacer claudicar al Señor Jesucristo, dice el verso 11, entonces Satanás le dejó por un tiempo. Después se le volvería a aparecer no en el desierto, sino en otra ciudad, en el norte de Israel. ¿Se acuerdan? En Cesarea de Filipo. Cuando el Señor Jesucristo abre su corazón y le dice a sus discípulos que va a ser entregado, que va a morir en una cruz, que va a ser rechazado por los gentiles, etcétera, etcétera, en fin, todo lo que sabéis. Y uno de sus discípulos, en un acto de bondad, tratando de proteger al maestro, nada más lejos de la realidad, le dice, Señor, maestro, de ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor se le vuelve y le dice, Satanás, Satanás. No lo llamó Pedro, le dijo Satanás. Porque Satanás es capaz de utilizar a un pastor. Satanás es capaz de utilizar a tu vecina. Satanás es capaz de utilizar lo que menos te imaginas, con tal de que no cumplas con el llamado y con la visión y con el propósito de Dios para tu vida. Por eso dice la Biblia que la única manera de poder vivir en victoria es someterse a Dios. Resistid al diablo y entonces huirá de vosotros. No podemos resistir al diablo si primeramente no estamos 100% sometidos al Señor. Pero cuando estamos 100% sometidos al Señor, bajo la cobertura de nuestro Dios, entonces podremos resistir al enemigo y huirá de nosotros en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Pero probados, no te quepa la menor duda que lo vamos a hacer. De una manera u otra, que saquemos buena nota en cada una de las pruebas. Porque como he dicho en muchas ocasiones, las pruebas que vendrán a nuestras vidas son proporcionales a nuestro nivel de madurez. Dios no se va a equivocar cuando te manda una prueba, porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos para crecer, para madurar, para servir con más eficacia al Señor en su reino. Así que cuando estés siendo probado, no te quejes, porque el desierto es la mejor escuela donde Dios te demostrará que Él está contigo y que Él te va a dar la victoria siempre. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, hermano, en esta noche. Y recuerda esto. El Señor Jesucristo venció al enemigo mencionando la palabra de Dios, citando la Escritura. Eso quiere decir que la palabra tiene poder, que la palabra tiene autoridad más que suficiente para poder neutralizar todo dardo de fuego del maligno. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿O solamente buscas los versículos bonitos, las promesas, que en un momento determinado de tu vida puedes o quieres usar para tu propio beneficio? ¿Sabes utilizar correctamente la palabra de Dios? Es un deber de todo creyente. Utilizar sabiamente la Escritura. No solamente para saber la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas, sino para saber cómo atacar al enemigo en momentos puntuales. La palabra de Dios tiene poder y autoridad y Dios nos la ha dado
para que con ella podamos vivir vidas cristianas victoriosas. Dile al Señor ahí con tus ojos cerrados en esta noche. Aleluya. Habla con Él, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias en esta tarde por tu bendita y preciosa palabra. Que more en mi corazón en abundancia tu palabra, para que a través de ella pueda servirte con eficacia en tu reino, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, que tú guardes mi vida de todo peligro y de todo mal, Señor. Y que yo pueda siempre, Señor, estar apegado a ti, sometido a ti, para que el enemigo, Señor, no me aparte de tus caminos ni de tu presencia. Gracias te doy con todo mi corazón en esta noche, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Dios.